Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer el que esté con nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión el tema es el tema de la inflación. En los últimos tiempos, además de que la economía, ya lo sabe usted, el mercado interno sigue bastante contraído, pues la presión de los precios se ha manifestado. Recientemente se dio a conocer el dato de mayo y bueno, el dato anual 5,89%, la inflación no subyacente 10,76%, y bueno, se cree que va a terminar el año por encima del 5%. Pero además en Estados Unidos y en Europa, pues también hay presiones inflacionarias. Y bueno, por eso el tema de hoy es la inflación. ¿Cuál será el derrotero de la inflación que podemos esperar a finales del año? ¿Qué podemos esperar de la inflación para el 2022? Y en esta ocasión, pues hemos invitado a Alejandra Marcos Isa. Ella es la directora de análisis y estrategia de Intercam Banco. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez, y en esta ocasión el tema que trataremos con ella es el tema del crédito. Ya sabe usted, dado que la economía pues no ha crecido, pues tampoco el crédito ha dado buenos números. Esto genera enormes presiones para la rentabilidad de los bancos, para el sistema financiero, pero además para la economía no es nada sano que no haya crédito, y obviamente pues esto genera que haya una tendencia de menor crecimiento de la economía. Así que, pues temas interesantes, lo invito a que se quede con nosotros. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya nos acompaña Claudia Angélica Rodríguez. Como le decía, en esta ocasión vamos a platicar acerca del crédito, una variable fundamental para que la economía vuelva a retomar su curso. Lamentablemente, pues ahora lo que expresa el financiamiento bancario, es el mercado deprimido que estamos enfrentando, y consecuentemente, pues vemos que el crédito no avanza a la velocidad deseada que todos quisiéramos. Y ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez para platicarnos. Adelante, Claudia, qué gusto saludarte como siempre, ¿eh? Pues igualmente, Alberto, y a nuestros amigos de dinero, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y bueno, pues sí, el crédito otorgado por la banca se contrajo en abril un 8,8% en términos anuales. Y bueno, ¿qué ocurre? De acuerdo con un estudio reciente de BBVA Research, la reducción supera a lo que pasó en abril, que fue de 7,9%. Y bueno, hay varios factores que de acuerdo a este estudio han provocado la baja del crédito otorgado por la banca, que como bien dices, el crédito es un factor muy importante para que las economías pues muestren una mejor recuperación. Influyeron, en el crédito, por ejemplo, empresarial, que es muy importante, se presentó una apreciación interanual del peso. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que el monto nominal del monto total de créditos de la empresa, de las empresas, obviamente se redujo, pero más que nada está relacionado con esta apreciación interanual que se presentó. Además, pues con la pandemia del año pasado, como nos acordaremos, pues el monto de las líneas de crédito se elevó de una manera importante. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas recurrieron al crédito para poder sobrevivir. Entonces vemos que también en el monto, en la cantidad nominal de crédito que se entregó en el cuarto mes de este año, bueno, hay una baja de 14,9% con respecto a lo que se hizo el año pasado. Y es que, por ejemplo, pero ¿por qué también eso está pasando? No nada más porque el año pasado repuntaron los créditos de una manera importante, también porque la actividad económica, como bien lo mencionas, Alberto, no ha crecido de una manera importante. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los hoteles y restaurantes, ahí se contrajo el crédito 14,4%. Fueron un sector que todos vimos y que tuvieron que recurrir al crédito porque no tenían manera de subsistir, porque estaban completamente cerrados. Entonces necesitaban crédito para sobrevivir. Pero, ¿qué ocurre? Que como tampoco este año se está presentando una expansión, no se están haciendo inversiones, entonces el crédito que están solicitando los hoteles y restaurantes pues también se ha contraído, o sea, no se ha incrementado. El crédito al consumo bajó un 6,6% en abril,
Que bueno, es una caída importante, pero representa una mejoría con respecto, por ejemplo, a lo que ocurrió en febrero, donde sí hubo una baja de 10.3%. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay renglones dentro del crédito al consumo que se están comportando un poquito mejor. El único segmento que creció dentro del crédito al consumo, por ejemplo, es la adquisición de bienes inmuebles. Este creció 2.2%. ¿Qué pasa? Que el segmento hipotecario medio residencial se ha mantenido. Entonces, eso ayudó a que el crédito al consumo se comportara ligeramente mejor a la que habíamos visto en los meses precedentes. Ahora, ¿qué pasa? También BBVA Research destaca que hay una caída de los salarios debido a la inflación interanual y hay una cautela todavía muy importante por parte de los consumidores, lo que explicaría una baja en el crédito, por ejemplo, de nómina de 1.5%. Ahora, el otro renglón dentro del crédito en el que tenemos que tener los ojos puestos, o los analistas lo tienen puestos, tiene que ver con la morosidad. ¿Esta ha crecido? Sí. Se señala que ha comenzado a aumentar. Por ejemplo, en el crédito al consumo subió 4.4% en abril de este año, en tarjetas de crédito un 5.6%, que bueno, se compara positivamente con un 7.5% que se vivió en enero, o la vivienda un 3.5% en la cartera de morosidad. ¿Qué quiere decir, Alberto? Pues que, como ya lo has platicado en más de una ocasión, la problemática para los bancos no se ha terminado. Es una historia que todavía vamos a ver qué se escriba, qué es lo que va a pasar. Sobre todo los bancos pequeños es los que están presentando más apreturas. Se han requerido, por supuesto, aportaciones de capital, pero bueno, lo que sí es muy importante señalar es que no hay un tema sistémico, ¿no, Alberto? Pero sí probablemente vamos a ver en tema de morosidad algún repunte en los siguientes meses, Alberto. Sí, lamentablemente, pues el crédito pues todavía sigue muy contraído, la economía sigue contraída, y el tema que mencionas, Claudia, el tema de la morosidad, me parece que es una historia que todavía no se escribe en su totalidad. Los bancos siguen batallando en función de que pues las familias también tuvieron un golpe muy fuerte el año pasado por la pandemia, la crisis, la falta de estímulos económicos por parte del gobierno federal. Y esto, bueno, pues se genera, todavía las consecuencias se generan en este 2021. Así que pues habrá que estar cautelosos. Me parece que el tema de los bancos más pequeños es el más serio. Hay bancos pequeñitos que su rentabilidad se ha venido acotando, han tenido que capitalizarse. Y bueno, pues esto creo que es lo que vamos a ver seguramente con mayor atención, porque hay quien dice, hay expertos, Claudia, que opinan, ¿verdad? No sé cómo lo veas, que viene una consolidación. Así es, Alberto, y además, bueno, pues hay que tomar en cuenta que estamos viviendo dos renglones. El crédito que está bajando, el crédito que se está otorgando porque no hay expansión, no hay inversión, la economía todavía está bastante contraída, eso es por un lado, y por el otro lado, pues las tasas de morosidad, porque no todo el mundo ha recuperado su poder adquisitivo. Así es de que, pues vamos a estar pendientes, Alberto. Pues bien, pues gracias, Claudia, te agradezco mucho, como siempre, muy interesante tu comentario. Por aquí estaremos la próxima semana. Si me permite, voy un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Don Dinero, regresamos. Bueno, ya nos acompaña Alejandra Marcos Isa. Ella es la directora de análisis y estrategia de Intercam Banco. Y hoy vamos a platicar de un tema que pues creo que debemos estar conscientes del mismo. Bueno, ya lo hemos empezado a resentir. El tema de la inflación, que pues lamentablemente
este es un fenómeno que ha vuelto a aparecer en el escenario después de la pandemia del 2020. En México, bueno, pues las presiones inflacionarias se han visto en los últimos reportes de mayo, una inflación de 5.89%. La inflación no subyacente llegó hasta 10.76%. Y bueno, hay datos también de hace unos días en relación a lo que tiene que ver con la inflación en Estados Unidos, que también ha venido creciendo. Y pues Alejandra, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, como siempre un verdadero placer. ¿Qué tal, Alberto? Una encantada de estar aquí contigo. Gracias, Alejandra. Alejandra, ¿cómo tenemos que visualizar este fenómeno de la inflación que estamos empezando a sentir? Hace unos días todavía algunos analistas decían, bueno, es un fenómeno pasajero, pero pues ya en las expectativas de los analistas, pues ya estamos viendo que hacia el cierre del año estaremos viendo pues ya una inflación pues mucho más lejos del pronóstico o de la meta del Banco de México. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo hay que conceptualizar esto, Alejandra? Sí, yo creo que es un tema, como que bien dices tú, ha traído la atención de los mercados y los inversionistas recientemente. De hecho, yo te diría, los niveles o la presión de la inflación a nivel mundial justamente es el principal riesgo a este rebote o este crecimiento económico que estamos viendo alrededor del mundo. Ahora, puntualmente en el caso de México, en Estados Unidos, inclusive en Europa, sí pareciera que esta aceleración en la inflación es por cuestiones temporales. Uno, tenemos sí en México bajas bases comparativas. Hay que recordar que el año pasado inclusive se tocó un nivel de inflación abajo del 3%. El segundo factor muy importante es que vemos un aumento generalizado, por ejemplo, en los precios de los alimentos. Teníamos sequías durante el primer y segundo trimestre de este año, pero también tenemos choques por el lado de la oferta. Y déjame ahí hacerte una señalización particular. Con la pandemia lo que observamos es una disrupción en las cadenas productivas. Por ejemplo, a nivel mundial hay escasez de chips, de estos componentes que son súper necesarios para producir desde automóviles hasta computadoras, en fin. Esta falta de suministro de chips trae como consecuencia estos choques por el lado de la oferta. Pero también vemos que los precios, por ejemplo, de la inflación en Estados Unidos, que más se están acelerando, tienen que ver con la apertura de la economía. Por ejemplo, vehículos usados, transporte, hotelería. Entonces, pareciera que más bien estamos frente a una normalización de los precios más que a este escenario de espiral, inclusive inflacionario, que pudiera detener o cambiar esta perspectiva de crecimiento económico que justo hablábamos hace rato. Entonces, esta normalización de la actividad económica y todo eso lo tenemos que conceptualizar como algo pasajero, el tema de la inflación, ¿o no? Yo creería que sí. Tanto Banco de México como la Reserva Federal, Jerome Powell, ha sido muy enfático en decir que estas presiones en la inflación tienen la característica de ser bastante temporales. Sí, vamos a ver o seguir viendo una aceleración en los precios, pero hacia el tercer trimestre de este año deberíamos de comenzar a ver descensos importantes en la inflación, tanto en México como en Estados Unidos, de tal manera que sí justo veamos esta joroba que se está creando por esta apertura y por esta aceleración de la economía, pero que después van a tender a disminuir. Supongo que también en este ínter se corregirán los problemas de las cadenas productivas por la falta de algunos elementos esenciales como los chips que mencionas, ¿verdad? Sí, en el caso de los chips en específico va a tardar a lo mejor un poco más del cierre de este año, pero sí, se está viendo ya una normalización justamente en estas cadenas de suministro. Además, déjame decirte un dato que me parece bien importante de compartir. En el caso de China, que durante los últimos 10 años lo que hizo fue no importar o no exportar, inflación hacia el mundo, ahora tampoco lo estamos viendo porque la inflación en el caso particular de China se mantiene muy controlada. Entonces, estos choques que estamos viendo de los alimentos, inclusive de los commodities, al final de cuentas, China los está absorbiendo de una u otra manera.
Entonces, nuevamente reitero, sí pareciera que todas estas alzas que estamos viendo en la inflación, México, Estados Unidos y Europa, tienen la característica de ser temporales. ¿Para cuánto sitúas la inflación al cierre del año en el caso de nuestro país? ¿Cómo lo estás viendo, Alejandra? Sí, nosotros teníamos al inicio un pronóstico de la inflación sobre 4.5%. Yo creo que, dadas las últimas lecturas de la inflación, no será muy difícil que cerremos en 4.8%, muy por arriba del objetivo de Banco de México. Hay muchos analistas que estiman que estará ligeramente arriba del 5% para finales del año. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que a final de cuentas estas son estimaciones con base a las trayectorias y las últimas lecturas de inflación, pero si vemos de una u otra manera que mercancías, por ejemplo, que ha sido uno de los componentes que más se ha presionado, y por el otro lado, frutas y verduras sigue al alza, no es difícil esperar este 5% al cierre del año. Ahora, el factor de los energéticos, que ha sido un factor que se ve claramente en la inflación no subyacente, digamos, es el factor ahí más importante de lo que se ha incrementado la inflación. ¿Cómo ves el tema? Porque, bueno, pues el precio del petróleo ha seguido subiendo, esto impacta a la gasolina, esto impacta al gas, esto impacta al resto de los energéticos. ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál será su trayectoria? Sí, yo creo que ese es otro precisamente de los riesgos muy importantes, una aceleración o continua aceleración en los precios del petróleo, pero sí déjame decirte muy claro que en las últimas lecturas de inflación, justamente los energéticos han tenido una trayectoria negativa por los subsidios que tradicionalmente entran en vigor en estos últimos meses, específicamente el mes de mayo. Una vez que se levanten los subsidios, pues sin duda podrían poner en riesgo esta trayectoria y cerrar por arriba de este 5% que hablábamos hace rato. Subsidios para la electricidad, básicamente, ¿verdad? Correcto, son subsidios para la electricidad. Bueno, pues si me permites, Alejandra, vamos a un corte y seguimos platicando de la inflación, sobre todo lo que nos puede venir para el 2022, 2023, pero regresamos. Don Dinero, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, y regresamos, estamos platicando con Alejandra Marcos Isa, ella es la directora de análisis y estrategia de Intercam Banco, y pues estamos platicando acerca de la inflación, y bueno, pues Alejandra, comentábamos, quizás sea un factor temporal, y pues quizá para el 2022, entonces, Alejandra, ¿podríamos esperar que la inflación pudiera regresar a niveles más normales? ¿Sería esa, digamos, la apreciación que tendrían ustedes? Yo creo que la expectativa es que sí. La inflación hacia el tercer trimestre del año debería de comenzar a descender tanto en Estados Unidos como en México, y eso no, o debería ya estar totalmente incorporado. De hecho, sí, déjame darte un hecho claro. Con la última lectura de inflación en el caso de Estados Unidos, que se aceleró hasta el 5%, los mercados tuvieron una reacción muy neutral. Es decir,
no vimos ningún movimiento específico ni en las tasas, ni en los bonos a 10 años, ni en las bolsas de valores de Estados Unidos y en México tampoco. Esto implica que a pesar de esta aceleración, no se está esperando que la inflación se mantenga en estos niveles el resto del año, sino que justamente debería de comenzar a descender hacia adelante. ¿Cómo ves la inflación para el 2022 en el caso de México? Yo creo que la inflación en el 2022 para México va a estar alrededor del 3.5%. A mí me parecería que va a ser difícil lograr el objetivo en este horizonte justo que estamos hablando, ¿no? Finales del 2022, porque junto con la trayectoria descendiente también van a venir otro tipo de choques y justamente lo hablábamos hace rato, ¿no? Energéticos. Si el petróleo sigue subiendo de manera muy importante, pues hacia diciembre podríamos alcanzar una inflación que supere este 5%. Con base en eso, pues el próximo año va a tener una trayectoria descendiente, sí, pero no descartamos que veamos algunas presiones, sobre todo en energéticos y también los componentes más volátiles que acaban haciendo que la inflación se pueda desviar justamente de la trayectoria de Banco de México. ¿Y cuál sería más o menos el comportamiento de la inflación para, digamos, el cierre del año en Estados Unidos y para el 2022, Alejandra? Yo creo que para el cierre del año en Estados Unidos sí vamos a estar arriba o cerca del 3% y no va a ser hasta que veamos el transcurso de la normalidad en Estados Unidos durante todo el 2022 que regresemos a esta inflación del 2% que quiere ver la Reserva Federal a finales del próximo año. Ajá. Ahora, por lo que veo, pues entonces, ¿te acuerdas hace unos días, bueno, hace unas semanas, se mencionaba que probablemente las presiones inflacionarias iban a continuar? Y bueno, vimos en las tasas de interés, sobre todo en las tasas de los bonos, vimos incrementos importantes adelantándose a esto, pero supongo que esto ya se corrigió, ¿no? Yo creo que el rally o el alza más importante que vimos de los bonos, en el caso de Estados Unidos, ya lo vimos hace unos meses. Es decir, si te acuerdas, el año pasado el bono a 10 años estaba en 90 básicos, en 0.9% y está en 1,5%. Este rally ya lo vimos. Que para finales del año pudiéramos ver inclusive 1.75, 1.80, sí, pero creo que es algo que ya está incorporado. Me parece que el riesgo más importante es que si para el tercer trimestre de este año no vemos este comportamiento que nos ha explicado Jerome Powell a los participantes de los mercados, que vamos a ver una inflación descendiendo hacia otoño de este año, entonces sí sería un signo de alarma. Y podríamos ver entonces consecuencias directas de política monetaria en el caso de Estados Unidos que dislocarían, por supuesto, esta tendencia de alza en las bolsas de valores y esta continua depreciación o debilidad del dólar a nivel mundial. Creo que ese es el riesgo más importante, Alberto, y déjame compartirte algo también. Es muy importante estar muy al pendiente de la reunión de Jackson Hole que se va a llevar a cabo en agosto, en donde lo que se espera en general es que los participantes empiecen a tratar de discutir qué es lo que se espera de la postura monetaria por parte de la Reserva Federal. Si realmente no ven un cambio dramático en las expectativas de inflación, veremos una política monetaria todavía muy acomodaticia, todo 2021 y probablemente mitad del 2022. Caso contrario, empiezan a introducir en el mercado esta expectativa de retiro de estímulos, entonces podríamos ver una corrección muy importante en los mercados y, por supuesto, una mayor fortaleza del dólar. Ajá. De hecho, el propio Powell habló de que pues, no era tan pernicioso el que subieran las tasas de interés, ¿no? Decía, bueno, pues qué bueno, pues ya es bueno que empiecen a subir las tasas de interés, ¿no? Hace unos días así lo dijo, ¿no?
Es correcto, porque aparte también acaban reflejando dos cosas. La primera es una mejor salud de la economía americana, una mejor perspectiva. Y es decir, que todas estas políticas monetarias y fiscales ultra acomodaticias que se han puesto en marcha en los últimos meses y durante el último año, finalmente están cristalizando en una mejor perspectiva de crecimiento económico en Estados Unidos, que eso sin duda es una buena noticia. Pero también aparejado, tenemos que decir que esta fiesta que comenzó con la pandemia, es decir, estos estímulos monetarios y fiscales sin precedentes, estas inyecciones de liquidez, van a comenzar a retirarse probablemente hacia mitades del año que entra. ¿Y cuál sería tu pronóstico para la tendencia de los bonos? ¿Hacia dónde llegarían hacia finales del año 2022 también? Yo creo que finales del 2022 sin duda van a superar este 2%, pero creo que es importante también decir que estas tasas que veíamos hace unos años del 5 o 6% en la Reserva Federal, hoy ya no es posible verlas, por lo menos en el horizonte de inversión que tenemos o en el horizonte de perspectiva que tenemos, que es 21, 22 y probablemente 23. A lo mejor ahora la tasa neutra en el caso de Estados Unidos es el 3%, no este 4 o 5 que durante muchos años alcanzábamos a ver en épocas pasadas. Y en el caso de nosotros, antes de que se nos termine el tiempo, Alejandra, ¿cuál sería el nivel de las tasas hacia el 2022? ¿Podría mejorar, digamos, el nivel de tasas, bajar un poco más, o cuál será la tendencia? Yo creo que un recorte está totalmente desvanecida la posibilidad por la trayectoria de la inflación y más adelante con el retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal, a Banco de México no le quedará más que bailar al son que le toque la Reserva Federal, y si realmente comienza a retirar estímulos, Banco de México va a aumentar la tasa de interés. Yo esperaría que sea hacia mitades del año que entra y que cerráramos esta tasa objetivo en 4.50 en el 2022. Mi expectativa, 4% este año sin cambios. 4% este año y para el 2022 4.5, ¿no? Correcto. Ok, perfecto. Bueno, pues muy interesante platicar contigo, Alejandra, pues nos pones en contexto estos temas que pues cuesta trabajo digerir, entender, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, Alejandra, te agradezco mucho, ¿eh? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Alejandra. Bueno, pues ella es Alejandra Marcos Isa, directora de análisis y estrategia de Intercam Banco. Amigos, gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que nos sintonice la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.